Buenas noches con todos. Mi nombre es Raiza Jocelyn Saavedra. Pertenezco a la Unidad Educativa al Fiscal Luxemburgo. Soy de tercero BGUA. Y a continuación mi hermana va a dar sobre el tema del que vamos a tratar hoy. Seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente. A continuación les voy a dar qué son las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son las relaciones que existen entre los ángulos y las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Recuerda que estas figuras se forman a partir de tres elementos o tres ángulos, de donde para poder calcular el seno, coseno, tangente, tenemos un triángulo donde para sacar el cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa, donde el seno se abrieva es la razón a la división de la longitud del cateto opuesto. CO se podría utilizar en una ecuación entre la longitud de la hipotenusa H. El coseno es la razón entre la longitud del cateto adyacente, CA, entre la longitud de la hipotenusa, H. Un triángulo rectángulo es el polinomio de tres lados, con un ángulo recto igual a 90 grados. Los ángulos se delimitan en ángulos rectos, se llama catetos, y el lado opuesto de mayor longitud es la hipotenusa. Las funciones o razones trigonométricas son las relaciones entre los catetos y la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Tenemos entonces que para cualquier ángulo agudo del triángulo rectángulo se puede utilizar el seno, coseno, tangente, seno, coseno, tangente. El seno es la razón o la división de la longitud del cateto opuesto, CO, entre la longitud de la hipotenusa, H. El coseno es la razón entre la longitud del cateto adyacente, CA, entre la longitud de la hipotenusa H. La tangente es la razón entre la longitud. Un triángulo rectángulo es el polinomio de tres lados, con un ángulo recto igual a 90 grados. Los ángulos se delimitan en ángulos rectos, se llama catetos, y el lado opuesto de mayor longitud es la hipotenusa. Las funciones o razones trigonométricas son las relaciones entre los catetos y la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Tenemos entonces que para cualquier ángulo agudo del triángulo rectángulo se puede utilizar el seno, coseno, tangente, seno, coseno, tangente. El seno es la razón o la división de la longitud del cateto opuesto, CO, entre la longitud de la hipotenusa, H. El coseno es la razón entre la longitud del cateto adyacente, CA, entre la longitud de la hipotenusa H. La tangente es la razón entre la longitud. Seno. El seno de un ángulo A, seno A, es la razón entre el cateto opuesto, el ángulo y la hipotenusa. Seno alfa igual a AC, igual a cateto opuesto y hipotenusa. El seno de un ángulo X se define como el cociente del lado conjunto, el ángulo X y la hipotenusa. De forma análoga, el seno de X se define como el cociente del lado opuesto del ángulo de la hipotenusa. Si cambiamos de ángulo, cambiamos los numeradores. Normalmente, para referirnos al seno de X podemos escribir sin X o sin X o seno X. Para el coseno, cos X o seno X. Nosotros utilizamos sin o coseno. Regla mnemotécnica. El coseno es el lado continuo entre la hipotenusa, y el seno es el lado opuesto entre la hipotenusa. La tangente. La tangente del ángulo
todos por su atención a este video. Y que al último les voy a dejar algunos ejemplos, algunas cosas, porque solo lo que di fue parte teórica y muchas gracias.